Hola, soy Alejandro Morales Elquín, del grupo de sexto I del CBT 122, de la especialidad de mecatrónica, y vengo a presentar la práctica 18 de la materia Implementa circuitos con microcontrolador. En esta práctica tenemos que elaborar un programa que controla el encendido y apagado, sentido de giro y velocidad de un motor de corriente directa con los siguientes requerimientos. Uno de los interruptores del dip switch controla el encendido o apagado. El segundo switch controla la dirección de giro. El potenciómetro controla la velocidad. La frecuencia de la onda modulada en amplitud es de 500 Hz. Y tenemos que enviar los cálculos que se hicieron para determinar el periodo y el valor de RF para la frecuencia solicitada, que son 500 Hz. Una vez visto que tenemos que hacer en la práctica, pasaremos a su simulación en partidos. Vemos que tenemos un dip switch, el PIC16F886, un circuito integrado L293D, el motor de corriente directa, un osciloscopio, el potenciómetro y resistencias. Ok, una vez le damos a simular, podemos ver que nos aparece en una ventanilla el osciloscopio y ya podemos empezar a probar el circuito. Recordemos que el motor tenía que encender si encendíamos uno de los dip switch, que en este caso lo hace y está girando hacia la derecha. Y si presionamos el otro, debería cambiar de sentido hacia la izquierda. Obviamente, si desactivamos el de encendido, se desactivará y no girará hacia ningún lado. Ok, podemos ver que tenemos el potenciómetro a mitad y podemos observar que el ciclo de trabajo está a la mitad del periodo, concordando uno con el otro. Si cambiamos el valor del potenciómetro, vemos que también cambia el valor del ciclo de trabajo y por ende también el giro del motor. Igual si lo vamos a cambiar, cambiará el valor del ciclo de trabajo y también la velocidad del giro del motor. Antes de acabar con Proteus, pasaré a explicar el circuito integrado L293D, que es el que utilizamos para controlar el motor de corriente directa. Para explicar un poco más técnicamente me apoyan en internet. Y aquí dice que se trata de un puente en H o medios puentes, en este caso cuádruple, capaz de conducir corrientes bidireccionales de hasta 1 amperio en el modelo L293 y hasta 600 miliamperios en el modelo L293D, y con tensiones que van desde los 4.5 volts hasta los 36 volts en ambos modelos. Esto significa que si por ejemplo nuestro PIC no fuera capaz de aumentar cierto voltaje, este circuito integrado ayudaría al motor a recibir el suficiente voltaje para funcionar correctamente. También vimos, o acabo de explicar, o decir, que es un puente H. ¿Qué significa esto? Que gracias a este arreglo podemos cambiar la dirección del motor dependiendo de la señal que le enviamos. En este caso vemos que tenemos IN1 e IN2 para enviar señales a su motor y elegir su giro, además de poder controlar su velocidad con la entrada en 1, que es la que estamos utilizando para controlar la velocidad del motor en base al potenciómetro. Si no habías visto cómo funciona Proteus, podemos pasar a explicar el código. Vemos nuevamente que las primeras tres líneas son para configurar el PIC16F886. Y también vamos a crear unos valores enteras que les vamos a llamar A, B y C, o cualquier otro nombre, mientras sean tres independientes. Vamos a hacer con void main y vamos a ver que tenemos la configuración del ADC para utilizar el PWM. Vemos que primero tenemos un comando para usar el reloj interno para el ADC. Después vamos a utilizar el puerto análogo A0 y vamos a establecer el pin 12 para el PWM. En caso de que queramos utilizar el pin 13, nada más en vez de poner CCP2 tendremos que poner CCP1. En este caso estoy utilizando el pin 12 por comodidad. Después el Setup Timer 2, que este es un poquito más complicado de explicar y lo tengo aquí, ya que este requiere que utilicemos 500 Hz, que aquí está explicado a la derecha. Ahí voy enseguida con eso. Y por último tenemos el Set ADC Channel, que es la selección del canal de lectura a cero. Ahí vamos a conectar el potenciómetro. Pasaré a explicar esta línea de código, que es la más complicada porque hay que hacer unos cálculos para obtener la frecuencia que buscamos. Vemos que dentro de datos queremos una frecuencia de 500 Hz y tenemos una frecuencia base de 8 MHz. Vemos que dentro de la línea Setup Timer 2 tenemos que introducir tres datos básicos: el modo, el periodo y la escala. Empezaremos con el modo. Vemos que tenemos cuatro tipos de modos. El primero deshabilita el temporizador. El segundo se utiliza la frecuencia de entrada, o sea, hace que se toma la frecuencia de oscilación y la divide entre 4. Esto lo toma como base. Después el tercero toma esto, pero ahora lo divide entre 4 nuevamente. Y el último, en vez de dividir entre 4 nuevamente, divide entre 16. Ok, este es el que vamos a utilizar
y lo vamos a ver adelante con los cálculos que vamos a hacer. Vemos que tenemos la frecuencia, es igual, los 8 MHz que tenemos de base, los vamos a dividir entre 4, como pide aquí, y después de nuevo entre 16, y nos va a dar un total de 125 kHz. Ahora vamos a calcular el periodo. Para esto necesitamos la frecuencia. Vamos a dividir la frecuencia entre la frecuencia que buscamos, que son 500 Hz, y le vamos a restar 1. En este caso, 125 kHz entre 500 da 250 y menos 1, 249. Hay que tener en cuenta que este valor no debe superar los 255. Después, para calcular la resistencia final, que es la que teníamos haciendo división de voltaje junto al potenciómetro, tenemos que poner el valor del potenciómetro y multiplicarlo por 255, que es el valor analógico de 5 volts, y restarle nuestro periodo, además de dividirlo también entre nuestro periodo. En este caso yo utilicé un potenciómetro de 100 kilo ohms y ahora lo vamos a multiplicar por 6, que es la resta de 255 menos 249, y lo vamos a dividir entre 249. Danos un resultado de 2409 ohms, que redondeado son 2.4 kilo ohms. Y por último la escala. La escala es igual a 1. Esta escala se utiliza en la modulación de ancho y así lo vamos a dejar en este caso. Quedándonos como código final, setup timer 2, T2, T, Pi, 16, 249, 1. Ok, algunas aclaraciones. ¿Por qué no usamos otro comando para ajustar la frecuencia inicial? En esto me refiero al modo. Ok, intentemos utilizar este de aquí, que es la segunda división más grande, aparte de la que usamos. Vemos que al calcular la frecuencia nos sale una frecuencia de 500 kHz. Y al intentar calcular el periodo, vemos que tenemos que dividir los 500 kHz entre 500 Hz menos 1, dándonos 1000 menos 1, como resultado final 999. Pero recordemos que este no debe superar los 255. Otra aclaración, el valor de la resistencia final, o sea la que utilizamos para hacer la división de voltaje con el potenciómetro, varía según el potenciómetro que se use. Por ejemplo, aquí hay 3 cálculos diferentes con potenciómetros distintos, uno de 2 kΩ, 10 kΩ, 500 kΩ. Y podemos ver las variaciones de las resistencias de la división de voltaje. Vamos a continuar con la explicación del programa. Vemos que tenemos un while true que va a permitir que esté todo en ciclo todo el tiempo. Y después tenemos un B input pin B0, que significa que en B vamos a guardar los cambios que haga en el pin 0. Y abajo igual, vamos a guardar en C los cambios que haga en pin B1. En este caso, B va a controlar el encendido y el apagado del motor y C va a controlar el giro del motor. Vemos que mientras pin se mantenga en 0, va a mantener apagado el motor. Pero en cuanto detecte 1, va a entrar C. Si C detecta que su señal es 0, va a empezar con el giro del motor a la derecha y vamos a leer el valor que tengamos en el potenciómetro, lo vamos a guardar en el variable A y después vamos a establecer esta lectura como ciclo de trabajo para el motor. En este caso, bajo el PWM2 estamos utilizando el pin 12 para concordar con lo que habíamos puesto aquí arriba. Pero en caso de que utilices el pin 3 aquí, también tendrás que utilizarlo aquí. Y cuando C es igual a 1, pasa lo mismo, solo que gira hacia la izquierda, igual almacena en A el valor del potenciómetro y lo establece como el ciclo de trabajo del motor. Vemos de nuevo que aquí estamos utilizando el pin 12, pero se puede cambiar al pin 13. Creo que eso es todo. Muchas gracias por su atención.